Hola, bienvenidas y bienvenidos a este primer encuentro ya para desarrollar el contenido teórico de la materia. Para entonces yo estimo que ustedes han podido, según las indicaciones que estaban en el muro principal, un pequeño texto que les dejé, para ver cómo gestionar y cómo organizar los materiales que están contenidos en el aula virtual. En el aula virtual para entonces ya tenía, lo primero que se cargó es el programa y el primer video que es sobre la presentación de la cátedra y de la materia. En función del primer video que hayan podido más o menos ubicarse en la materia, después de haber leído el programa, de haber leído los objetivos, y el último punto que les solicitamos en el escritito que se dejó en el muro, es que hayan realizado ya la lectura exploratoria del el primer texto, ¿sí? Sobre el que vamos a trabajar ahora, que es un texto de Anderegg, que se llama... El libro se llama Métodos y técnicas de investigación social, y el capítulo sobre el que vamos a trabajar es Aproximación al conocimiento del conocimiento, ¿sí? Seguramente, si es que no está cargado ya, para cuando ustedes vean este video, en breve lo estaremos subiendo a todos los contenidos bibliográficos ya digitalizados. Por gestión de la Secretaría Académica de la Facultad hemos podido acceder a esto, a tener todos los contenidos bibliográficos digitalizados para que las medidas que se han tomado, que las últimas son de restricción absoluta del movimiento, de la circulación, no los afecte en sus estudios. Es decir, no van a tener dificultad en ir siguiendo este esquema que se les propuso para ir avanzando con la materia, de hacer previo al video, a la clase, a que ustedes se pongan y vengan la clase, de hacer una primera lectura exploratoria, en función de la clase una lectura comprensiva del texto, y finalmente una última lectura a los fines de la fijación de los contenidos. Bien, con programa en mano ustedes advertirán cuál es el nombre que da cuenta del contenido de la primera unidad. Y dice: la ciencia como un conocimiento derivado de los hechos de la experiencia y como un discurso hegemónico. ¿Esto qué quiere decir? Esto refiere a parte de lo que ya habíamos adelantado y habíamos desarrollado en el módulo introductorio de la carrera, que refiere concretamente a que este tipo particular de conocimiento, que es el conocimiento científico, adquirió sus rasgos más fuertes, los rasgos que de alguna manera marcaron un fuerte sesgo en esta praxis específica, esta praxis humana específica que es el conocimiento, y que actualmente sigue imprimiendo determinados caracteres por diferentes que sean las disciplinas que han alcanzado este rango de ciencia. Si bien la reflexión sobre el conocimiento en el contexto de la tradición del pensamiento y del pensamiento de Occidente comenzó, y se encuentran rastros en el pensamiento de la Edad Antigua. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos de esta concepción clásica de la ciencia que se correspondía con la Edad Antigua? Bueno, si bien nosotros encontramos vestigios de reflexión humana sobre el problema del conocimiento, es a partir de la modernidad y por las cuestiones que acontecieron en ese momento histórico. Agarren el cuadrito que ustedes construyeron como propuesta para trabajar con el texto durante el módulo introductorio, que hablaba, es ese cuadrito comparativo sobre el paradigma clásico, medieval y moderno de la ciencia, que además de dar cuenta de los rasgos de cada uno de estos paradigmas, también daba cuenta del marco político, económico y social de cada momento. Relean eso y ubíquense en ese momento de la historia de la modernidad,
donde por cuestiones específicas, que no voy a desarrollar ahora porque lo hemos visto ya, y si no lo releen, y si no han cursado el módulo introductorio, el material está disponible, no sé si online, pero bueno, el material está disponible, en cualquier momento lo pueden releer o pueden buscar estos mismos factores en internet y ubicarse, ¿sí? Sobre las cuestiones del momento. Pero el pensamiento concreto de la modernidad y concretamente la manera de pararse frente a la realidad imprime rasgos al conocimiento del conocimiento y a la construcción del conocimiento muy particulares y que se encuentran vinculados concretamente con esto que refiere lo que habíamos leído recién, que el conocimiento está derivado de la experiencia. ¿Recuerdan? Es la experiencia la que aporta los datos a la razón que las organiza y construye el conocimiento, ¿sí? Hay una referencia empírica muy potente en esta comprensión del conocimiento. Es así que, de alguna manera, y de alguna manera Descartes también, por más que pertenece a otra tradición o a otra línea del pensamiento de esa misma época que es la modernidad, es en ese momento histórico donde la pregunta sobre la construcción del conocimiento, la validación del conocimiento, sobre qué es conocer, qué podemos conocer, cómo conocemos, adquiere en la reflexión humana un carácter específico, central y diferente en razón de que se encuentra vinculado a este elemento específico, concreto, que es la experiencia humana. Es así que los rasgos que imprimen esta identidad particular a la ciencia tienen que ver con la tradición del pensamiento cartesiano, ¿sí? Del racionalismo cartesiano y su mirada analítica sobre el mundo, y también y de manera muy especial en función de estar centrados en el papel que cumplen en el proceso del conocimiento, la experiencia humana, toda la tradición del empirismo, ¿sí? Recuerdan esto que yo les había referido, lo que se le llamaba la filosofía de la isla. ¿Por qué se le llamaba la filosofía de la isla? Porque todos sus exponentes pertenecen a las islas de la Unión de la Gran Bretaña, ¿sí? Entonces Locke, Hume, Berkeley, Leibniz, todos ellos pertenecen a esta tradición. Recuerdan que después en el marco del empirismo, después hablamos del inductivismo, la crítica al inductivismo, ¿sí? A esto me estoy refiriendo yo, ¿sí? De una manera o de otra, independientemente del paradigma en el que nos ubiquemos para ponernos frente a esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la pregunta que se hace el autor en el título del capítulo, ¿sí? Es sobre el conocimiento del conocimiento. Ese es nuestro objeto de estudio, ¿sí? ¿Y se acuerdan aquella primera lluvia de ideas que hicimos en el módulo introductorio? ¿Qué entendemos por conocer? ¿Qué nociones tenemos vinculadas al conocimiento? ¿Qué conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Sí? De alguna forma o de otra tenemos que comprender que los rasgos más importantes o más característicos de todo lo que en este momento refiere a esta pregunta, a la pregunta del conocimiento, surge de esta época, ¿sí? Tienen estas características. Y de alguna manera o de otra, incluso en otros paradigmas, el conocimiento da cuenta de una relación entre un sujeto, que es la persona, y un objeto, que ¿cuál es? El mundo o la realidad en la que esta persona vive. Voy a hacer otro paréntesis. Cuando yo digo mundo y cuando digo realidad, me estoy refiriendo a aquella noción a la que aludimos cuando estuvimos hablando en el módulo introductorio, que cuando nosotros hablamos de mundo, si bien la primera imagen que se nos puede hacer en la mente
es el del globo terráqueo. Mundo nos referimos a esta totalidad de la experiencia humana que tiene distintos ámbitos, ¿sí? El ámbito de la relación de la persona con las cosas, consigo mismo, con los otros, con lo posible, ¿sí? Esta atribución de sentido en estos distintos aspectos es lo que conforma el mundo de la persona, ¿sí? El mundo o la realidad. ¿Cómo se da esta relación? ¿Cuáles son los caracteres de esta relación entre este sujeto y este objeto? ¿Cuál es los rasgos de uno y cuáles son los rasgos del otro? Es lo que va a determinar de alguna manera qué se entiende por conocimiento y cuál es el contenido que le vamos a dar a las respuestas por estas preguntas. ¿Cómo conocemos qué es el conocimiento? Un elemento muy importante que se encuentra en la base de todas estas preguntas y que va a impactar en el contenido de las respuestas es qué se entiende por realidad, ¿sí? Este mundo de las personas, esta realidad, ¿cómo se construye? ¿Sí? Esto depende obviamente del paradigma, que también es una noción que habíamos referido en el módulo introductorio. ¿Qué es el paradigma? El paradigma es esta mirada general sobre la realidad, independientemente de lo que pueda decirse en distintas corrientes, pero en términos generales, realidad se entiende esto, ¿sí? Nosotros en el marco del surgimiento de los rasgos más importantes del conocimiento, este conocimiento que surge con estos rasgos específicos en la modernidad, según esa impronta marcada por esta manera de conocer específicamente, es decir, por la impronta espirista, por la impronta del induccionismo. Esta relación entre el sujeto y el objeto es una relación donde la realidad es absolutamente independiente del sujeto y el sujeto tiene la capacidad de ir hacia ella y aprehender la realidad tal como es, y en consecuencia el conocimiento no es otra cosa más que la posibilidad de haber replicado intelectualmente la estructura de la realidad y poder enunciarla, poder proferirla en un enunciado, ¿sí? El tema es que esta primera concepción que implica una separación clara, tajante, categórica de estos términos, desde la misma tradición de pensamiento se empieza a poner en tensión, ¿sí? Ustedes van a leer en el texto, el autor refiere a un biólogo, un doctor en biología y que tiene muchos escritos, muchos textos sobre epistemología, que es la reflexión filosófica sobre la ciencia. Bueno, les decía que él es biólogo y pone en crisis esta separación tajante entre uno y otro, dando cuenta de que el pensamiento, ¿sí? Esta facultad que se pone en juego y que actúa al momento del proceso del conocimiento, tiene una base biológica que es absolutamente inherente. Entonces, cuando este intelecto se pone en función de comprender, aprender la naturaleza, hay una realidad en este mismo proceso, en estos procesos que tiene que hacer. Él es parte de su objeto de estudio, ¿sí? La base biológica de todos los procesos intelectuales implícitos en esta aprehensión del objeto de conocimiento, de la realidad, es inherente al sujeto que lo está haciendo. Por otra parte, si nosotros nos ubicamos en esta pregunta que nos estamos haciendo nosotros, nos estamos preguntando o estamos buscando poner bajo la lupa de esta praxis específica, que es la praxis del conocimiento, esta praxis humana específica que es en la búsqueda del conocimiento, nosotros estamos buscando conocer sobre el conocimiento. Entonces, de alguna manera también la pregunta es parte de lo preguntado, ¿sí? Bien, establecidos cuáles son los elementos y establecido también que las fronteras o los límites entre uno y otro no son categóricos, sino que hay un punto en donde resultan
muy lábiles y comienzan a mezclarse y atravesar fronteras, elementos de la realidad hacia el sujeto y elementos de las personas hacia la realidad. Sin embargo, el conocimiento es una actividad intencionada, ¿sí? Es un ponerse frente a, una persona se pone frente a una determinada realidad con unos fines específicos, ¿sí? Que son los fines del conocimiento. Bien, sin embargo, y a los fines de comprender de qué se trata esto del conocimiento, tenemos a una persona frente a una determinada porción de la realidad y en el hecho de ponerse frente, esto implica un grado de exterioridad que permite advertir la existencia de dos términos, porque si no sería una sola realidad, ¿sí? Y estos dos términos se relacionan, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta relación? Habíamos dicho ya cuáles son las características de la relación que se da entre estos dos términos para la concepción empirista de la ciencia. Ustedes recuerden que en el ámbito de las ciencias sociales, toda la tradición del inductivismo impacta como positivismo, ¿sí? El positivismo hereda del inductivismo esta mirada de la posibilidad de una separación entre el objeto y el sujeto, y sin embargo, al ser puesta en tensión esta absoluta separación, en un punto lo que muestra esto es que esta relación es de carácter dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un paréntesis. La dialéctica es un método filosófico que implica la existencia de tres momentos, postula la existencia de tres momentos. En un primer momento se realiza una afirmación y en un segundo momento otra afirmación que es de carácter contrario a la primera, ¿sí? Se pone frente a lo primero que se ha referido. El primer momento es la tesis, el segundo momento es la antítesis. Esto da cuenta de una oposición entre un término y el otro, entre el primero y el segundo. Esta oposición genera una tensión porque la dialéctica es intrínsecamente dinámica. Estamos hablando de momentos, ¿sí? No de partes, ¿sí? de un todo que se presenta así simultáneamente. Estamos hablando de momentos, ¿sí? Y esta tensión entre la afirmación y su contrario, entre la tesis y la antítesis, se resuelve en un tercer momento, que es la síntesis, que, superando la contradicción, conserva rasgos de los dos momentos anteriores, ¿sí? Volvemos a lo que estábamos refiriendo. ¿Cuáles son nuestros términos? ¿Sí? Nuestros términos son la persona y la realidad, el sujeto y el objeto. Estos dos términos, en función de esta exterioridad a la que referíamos, se presentan como opuestos. Pero nosotros, ¿qué habíamos visto cuando hablábamos del mundo de la persona? Habíamos visto que era una construcción de sentido, es decir, que la persona proyectaba en el ámbito de la experiencia a la que nos estemos refiriendo, ¿sí? De la experiencia con las cosas, con los otros, consigo mismo, con lo posible, proyectaba atribuciones de sentido que se encuentran en su subjetividad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la realidad se conforma con parte del sujeto. Pero también habíamos visto que esta realidad, que es relacional, porque estamos hablando de una relación, porque decimos que es relacional, porque estamos hablando de la relación entre estos dos términos, entre el sujeto y el objeto. Es relacional y la estructura de la relación es dialéctica. También es sistémica, porque ¿qué habíamos visto también? ¿Qué quiere decir sistémica? Sistémica quiere decir que está en un contexto, que tiene una relación ordenada y coordinada con otros aspectos que acontecen, esto sí, simultáneamente.
¿Qué les suena contexto? ¿Se acuerdan lo que decía Kuhn? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuando él refería que es el contexto de un determinado momento histórico lo que habilita a las personas que se encuentran atravesando y compartiendo esas comprensiones de sentido para entender por conocimiento esto y no otra cosa? ¿Sí? Es ese contexto que incide a su vez sobre las atribuciones de sentido que una persona puede proyectar sobre aquello que experimenta como externo, ¿sí? Es decir, que a su vez también los sujetos, las personas, nos encontramos incididos por el contexto en el que vivimos. Los invito a releer Kuhn, ¿sí? Entonces hablamos de una relación de dos términos, ¿sí? de una persona, de una realidad, en la cual esta relación tiene incidencias recíprocas. Esta relación ¿cómo es? Es una relación dialéctica y sistémica, ¿sí? Bien, entonces vemos que la pregunta por el conocimiento no puede responderse de manera categórica, por muy categóricos que algunas corrientes muestren estos dos términos y cómo se da esta relación. La pregunta por el conocimiento encierra varios interrogantes, muchos otros. Muchos de ellos son los que surgieron en esa lluvia de ideas que hicimos al principio del encuentro en el módulo introductorio, donde ¿qué términos habían surgido? No tenemos acá el pizarrón, pero había surgido prueba, método, validez, no me acuerdo algún otro, pero recuerdan que estaban esas nociones encolumnadas en la pizarra. Y el conocimiento, ¿sí? El conocimiento y el conocimiento científico específicamente, es una construcción que se encuentra vinculada de alguna manera a las nociones de verdad, validez y un criterio práctico de resolver situaciones concretas, ¿sí? ¿Cuáles son los interrogantes que se encuentran vinculadas a la pregunta por el conocimiento? Bueno, algunos ya los hemos referido. ¿Qué es lo que se puede conocer? Y en eso, en definitiva, se encuentra cifrada la comprensión de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué es el conocimiento? Va a depender de qué comprendamos por realidad. Es decir, que hay preguntas de carácter ontológico vinculadas a la pregunta por el conocimiento. Pero también se encuentra comprendido en eso es cuál es la relación que puede existir entre el pensamiento y la realidad. El pensamiento, ¿qué hace? Hace una copia, la realidad impacta tal como es en la mente y el conocimiento es esa réplica intelectual de la estructura de la realidad, o, como habíamos referido recién, da cuenta de una relación dialéctica con incidencias recíprocas. Es decir, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre la realidad y el pensamiento? ¿Sí? Y esa es una pregunta de la epistemología. Y también, porque esto también surgió en aquel primer encuentro, ¿cuáles son las estrategias en función de cómo se comprende qué es lo que se entiende por realidad? ¿Cómo entiendo que puede llegar a darse esta relación entre el intelecto y la realidad? ¿Qué estrategias en función de eso yo voy a articular para la construcción, para llevar adelante esta praxis intencionada específica de construcción del conocimiento? Y esta es una pregunta a la que responde la metodología, ¿sí? De alguna manera también entendemos, y es necesario advertir, y creo que también lo hemos referido en los encuentros del módulo introductorio, que existen distintos tipos de saberes. Nosotros conocemos muchas cosas. Nosotros sabemos sabemos caminar, sabemos respirar, sabemos tomarnos el colectivo y llegar a determinado lugar, sabemos cocinar, sabemos un montón
montón de cosas para resolver la cotidianeidad de nuestra vida, lo cotidiano de nuestra vida, aquello de lo que depende lo vital de nuestra existencia, sin necesidad de hacernos todo este tipo de planteos. Nosotros resolvemos lo más importante a través de conocimientos, de saberes que hemos adquirido sin esta praxis intencionada, específica, para conocer. Nosotros lo aprendimos para resolver nuestra realidad y avanzamos con eso. Entonces advertimos que hay distintos tipos de saberes. Está el saber del que referíamos recién, el saber intencionado, metódico, que entiende que la realidad es así en función de eso, la relación que el sujeto puede tener con el objeto de determinada manera, y otros que no, ¿sí? Hay otro saber que es el saber cotidiano, y por eso hablamos de distintos tipos de saber. Un saber cotidiano que es de una aprehensión espontánea. Nosotros espontáneamente aprendemos en el contexto en el cual crecemos, nos vinculamos, aprendemos un montón de cosas que necesitamos para vivir. Lo aprendemos en la experiencia cotidiana, es un aprender no sistémico. Recuerdan que nosotros habíamos visto esto de la sistematicidad. Bueno, nosotros aprendemos no por materias. Nuestra realidad, lavarnos los dientes no es una materia, ahora aprendemos a lavar los dientes, ¿sí? Es un saber, bueno, no sistémico, superficial, acrítico, no hacemos mucha cuestión de lo que aprendemos. Aprendemos porque necesitamos hacerlo para resolver, y acá el criterio práctico, para resolver determinada cuestión, y en la medida que nosotros con eso podamos resolver la situación, suficiente, ¿sí? Pero sin embargo existe este otro conocimiento, ¿sí? Que es el conocimiento científico. Ustedes advertirán que yo dije que en este conocimiento cotidiano, este saber cotidiano, es aquel con el cual resolvemos la mayor cantidad, la mayor parte de nuestra vida, las cuestiones las cuestiones más vitales, ¿sí? Aprender a comer, higienizarnos, nuestra salud, todo eso lo aprendemos en estos contextos. No vamos a la facultad, no vamos a la escuela para aprender eso, independientemente que algún que otro contenido esté rondando, ¿sí? Pero hay mucha gente que no va a la escuela y sin embargo vive. La escuela no ha existido siempre en la vida y sin embargo la gente vivió. La gente sabía cosas, la gente podía resolver su vida. Entonces es un saber sumamente importante. No es un saber de menor calidad. ¿Qué ocurre? Sin embargo, sí es un saber de menor categoría social. Porque ¿cuál es el saber socialmente más calificado, socialmente más apreciado? El saber científico. Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer y que nos vamos a hacer al final de la unidad, porque si ustedes advierten la unidad, cuando yo le leí cuál es el nombre, el título de la unidad, dice la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de la experiencia, que es de lo que estamos hablando ahora, y como discurso hegemónico. Tiene que ver con esto, ¿sí? Es lo que vamos a ver en el último punto de la unidad, que es el punto 6, que se llama crítica al occidentalismo de Occidente. Nosotros, en este saber científico, bueno, tiene estos rasgos de los que veníamos hablando al principio del encuentro, que es una práctica específica, una práctica humana, una práctica social específica, sistematizada, intencionada, tiene un método, es sistemático y goza de muchísimo prestigio. Y si goza nosotros y también lo dijimos en el encuentro, si goza de muchísimo prestigio, ¿qué quiere decir? Que si de algo yo puedo dar cuenta a través de este tipo de saber, voy a tener prioridad a alguna cuestión o algún interés que intente posicionarse con recursos diferentes de estos. Saberes cotidianos, saberes del arte, saberes socialmente
se privilegia este tipo de saberes, este tipo de conocimientos. Esto no es casual, esto no responde a la naturaleza del conocimiento, que sea un conocimiento totalmente diferente, es distinto. Es distinto por determinadas características, pero no hay una diferencia de grado, son conocimientos ambos. Y si apelamos al criterio de la utilidad, es sumamente útil y absolutamente necesario el saber cotidiano para resolver la vitalidad de nuestros días, ¿sí? Esto es algo que vamos a dejar entre paréntesis, que marcamos la tensión que existe y de lo que vamos a hablar específicamente en el punto 6. ¿Por qué? Porque en esta construcción, ¿sí?, de la realidad, porque esto también da cuenta de la construcción de la realidad, si yo priorizo un tipo de saber sobre otro, yo puedo sobre otros. Y esto da cuenta de la posibilidad, es una herramienta de construcción de relaciones de poder, ¿sí? Y esto a lo largo de la historia ha sido una práctica totalmente intencionada y ha provocado un diseño a través de la tecnología, porque ustedes saben que esta comprensión del conocimiento, este tipo de conocimiento, el conocimiento científico comprendido en los términos de las corrientes de pensamiento que surgieron en la modernidad, impactaron en determinadas modalidades que son las tecnologías, y las tecnologías construyeron un mundo que vamos a empezar a mirar críticamente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué se entiende por conocimiento? Va a depender necesariamente del paradigma en el que nos encontremos, desde el cual estemos profiriendo el enunciado, ¿sí? Nosotros habíamos visto que para esta corriente que en las ciencias sociales es el positivismo y que es heredera de la tradición empirista, inductivista, ¿sí?, que es heredera de toda esa tradición, y que en las ciencias sociales, reitero, recuerden, revisen, es el positivismo, y en el marco del positivismo el empirismo lógico y el neopositivismo, ¿sí? Ellos comprenden que, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la captación, la captación intelectual de la realidad, y en la medida que la estructura del intelecto y en consecuencia la del lenguaje, recuerden que en el positivismo lógico hay mucho trabajo con el lenguaje, y que se entiende que la función de la filosofía en ese marco de comprensión no es otra que trabajar sobre las categorías lógicas que permitan a la ciencia dar cuenta de la realidad de manera precisa y acabada, ¿sí? Bueno, que tiene un componente, esto para referir que tiene un componente lingüístico importante. Es decir, que tanto el pensamiento como su expresión en la proposición debe dar cuenta de la estructura de la realidad. Vamos a ver Wittgenstein en el último, no es en el último, en la unidad 4, vamos a ver que un expositor muy importante de esta comprensión es lo que se conoce como el primer Wittgenstein. Wittgenstein tiene dos momentos muy importantes, todos los dos muy importantes, tanto uno como el otro, en relación con este tema, ¿sí? Su primer momento es el ejemplo por antonomasia de esta comprensión a la que acabo de referir. Entonces, el conocimiento es esto, es esta réplica en el intelecto y en la estructura del enunciado, la estructura de la realidad. Existe esta posibilidad y se comprende la realidad de manera sistemática, es un sistema de sustancias y es un sistema, hay una comprensión mecanicista de la realidad, no orgánica. Ustedes saben que existen distintos tipos de sistemas, ¿sí? Están los sistemas mecánicos y los sistemas orgánicos. Los sistemas mecánicos, en ellos la parte precede al todo,
¿sí? Y en los sistemas como una máquina, como un reloj, ¿sí? Están las partes y el reloj adviene a consecuencia de la estructura, o sea, enganchar un elemento, una tuerquita con un... no me salen esas rueditas que tienen los relojes e ir enganchando las distintas partes del mecanismo y después el mecanismo funciona, ¿sí? Pero la parte precede al todo, ¿sí? En cambio, en los sistemas orgánicos, el todo genera las partes. Ustedes piensen cómo nos formamos nosotros, ¿sí? Nosotros somos una célula a partir de otras dos que se unen y recién a partir de esta nueva realidad de una célula se van generando distintos tipos de tejidos y advenimos nosotros, ¿sí? El todo precede a las partes. Somos primero esta célula primordial y después tenemos hígado, tenemos pulmones. Nosotros no somos la resultante de fabricar a partir de un par de pulmones, un par de riñones, los ojos y sale la persona, ¿sí? No somos Frankenstein, ¿sí? Bueno, la mirada de Frankenstein da cuenta de alguna manera de esta mirada sobre el mundo, de la posibilidad de construir una persona a partir de sus partes, cuando es una realidad totalmente distinta, es una realidad orgánica. Bueno, la mirada de la naturaleza, esta mirada mecanicista se proyecta sobre toda la realidad, o sea, incluso la persona. La persona, independientemente de su realidad orgánica, la naturaleza, porque con las plantas pasa lo mismo, son semillas. A partir de la semilla, después hay raíces, hay tallos, hay hojas, ¿sí? Pero se la piensa y se la opera de esa manera, ¿sí? Después entraremos en el desarrollo de lo que esto implica, esta mirada, de lo que implica esta mirada. Y todo esto está gobernado por leyes, estas leyes que son aprehensibles por el intelecto a partir de estos trayectos, de estas operaciones, ¿sí? De esta praxis social específica. Y si yo poseo el conocimiento de cómo operan las leyes, puedo dominar esa realidad. Y puedo dominar esa realidad porque yo sé que estos enunciados, recuerdan qué es lo que habíamos visto como leyes, son enunciados de carácter hipotético que establecen que de forma universal y necesaria, si A, entonces B. Y este A da cuenta de todos los individuos que componen el universo al que A hace referencia, sea que sus individuos sean sus individuos presentes del pasado y del futuro, ¿sí? Entonces, bueno, la realidad, habíamos ya referido, repasemos, es algo externo, es algo dado, y supone la posibilidad del sujeto de tener un contacto con esa realidad. En función de ese contacto es que puedo replicar intelectualmente cuál es la naturaleza de la estructura, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el medio que a mí me permite hacer eso? El método científico, ya lo habíamos referido. Y bueno, más que eso, ¿sí? Esto es lo importante que ustedes comprendan, de esta primera comprensión de la realidad, que responde a esta tradición positivista, ¿sí? Es la realidad la que determina el conocimiento. Esto es importante porque la persona, el sujeto de conocimiento, va y lo que hace es aprender la estructura. La misma estructura, ¿sí?, de la realidad es el contenido del conocimiento. Sin embargo, en las antípodas de esta concepción se encuentra, y recuerden, vayan a los paradigmas en el marco de las ciencias sociales. Ustedes se dan cuenta que ya nos hemos movido de aquella primera clasificación de las concepciones de la ciencia en clásica, medieval y moderna a los paradigmas en el marco de las ciencias sociales, donde hablamos de positivismo y dentro del positivismo sus líneas. Dentro del positivismo, ¿qué escuelas tenemos? La más importante es el Círculo de Viena, ¿sí? Ubíquense. Pero también ustedes recordarán que esta misma mirada desde
desde adentro de las concepciones, se va poniendo progresivamente en cuestión y de alguna manera se va mirando no tan categóricamente esta división entre sujeto y objeto, y que el conocimiento tenga posibilidades de ser tan asépticamente determinado por la realidad. Con el correr del tiempo y en otro paradigma, se entiende que concretamente la realidad no es otra cosa que una construcción del espíritu. Y yo les voy a pedir que se ubiquen ahora en la tradición de la escuela histórica alemana, ¿sí? Relean eso, cuáles son los caracteres de su comprensión sobre la realidad. Entienden que existe una naturaleza totalmente diferente entre los saberes de la naturaleza, las ciencias naturales, que son las vedettes de esta historia, comienzan siendo la estrella de esta historia, y la comprensión de las ciencias sociales. ¿Sí? Este tipo de elementos imprime una naturaleza totalmente diferente y las llama ciencias del espíritu. ¿Sí? Bueno, pertenecen a esta concepción los fenomenólogos, los críticos, ¿sí? Y lo que entienden es que en realidad la realidad es una construcción del espíritu. No tenemos posibilidad, no existe forma de que nosotros realmente sepamos que lo que nosotros pensamos sobre estos lentes sean exactamente lo que estos lentes son. Y yo les voy a traer un ejemplo y ustedes van a tener la posibilidad de releerlo. Búsquense en cualquier texto de introducción a la filosofía, busquen en internet Kant, ¿sí? Van a buscar en Kant crítica a la razón pura y los juicios sintéticos a priori, cómo se construyen los juicios sintéticos a priori, ¿sí? Porque de acá ustedes van a comprender qué es lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué les estoy diciendo? Que no existe forma de que nosotros sepamos de que concretamente la idea que yo tengo de lentes da cuenta de lo que el lente es en realidad. Lo que la realidad es, lo llaman la cosa en sí. Es algo que es exterior al sujeto, y el sujeto lo que hace es, a partir del experiencia, no es que no tiene modo de comunicarse con la realidad como era para Descartes, ¿sí? Que en un momento de su reflexión el sujeto era una res pensante y no tenía modo de salir, y bueno, después supera ese momento. No es esto. Lo que dice es que sí, yo tengo nociones de la realidad, pero no tengo forma de saber si esas nociones dan cuenta acabadamente de la realidad. Y esto también es consecuencia de los descubrimientos científicos. Ustedes saben que nociones sobre las cosas como el color y el sabor no son datos de la física, son datos de la biología, ¿sí? ¿Qué es el color? Es una construcción de mi cerebro en base a determinados impulsos nerviosos provocados por una determinada incidencia de los rayos de la luz sobre las superficies, ¿Y qué es el sabor? El sabor también es una construcción de mi cerebro a partir de la percepción de determinadas sustancias en una cosa, determinadas sustancias químicas. Pero lo que está en la cosa es la sustancia química, no el sabor. El sabor es una interpretación nuestra, ¿sí? ¿Qué estará en la cosa? Y estarán datos como las magnitudes, esos son datos de la física, pero los otros son datos de la biología, ¿sí? Es decir, que la noción que nosotros tenemos de las cosas realmente no podemos saber si dan cuenta de la cosa en sí. Entonces, el elemento con el que nosotros construimos conocimiento no es otra cosa que construcciones que hacen categorías y conceptos que están presentes en la persona y que en función de los rasgos de nuestro intelecto, de nuestra mente, de las facultades que tiene, se construyen, y con esos elementos se
se construye el conocimiento. Entonces existe una diferencia entre la cosa en sí, o noumeno, diría Kant, y la idea o el fenómeno, ya dice, o sea, esta construcción que se hace en función de la cosa que yo quiero conocer, no es otra cosa de cómo la cosa se me representa a mí, pero que a mí se me represente de esa forma, no tengo en función de eso posibilidades de aseverar, como sí lo hacía la postura anterior, aseverar de que es realmente la estructura de la cosa, ¿sí? Es en base a estos conceptos y estas categorías que nosotros construimos nociones que llaman fenómenos, ¿sí? El fenómeno no es otra cosa que esta construcción que hacen estas herramientas, estas categorías, estas formas que están presentes en la persona y solo en la persona, a partir de estos datos que le van llegando del exterior, ¿sí? Y que con eso construye conocimiento con el fenómeno, pero que el fenómeno dé cuenta de lo que la cosa es en sí, no hay forma de que nosotros lo podamos aseverar. Bien, ¿y qué es la realidad entonces? Y eso exige una toma de posición, ¿sí? En base a lo que nosotros habíamos referido originariamente, al principio, ¿sí? De cuál es la naturaleza de la relación entre estos dos términos, y que habíamos también puesto en tensión la posibilidad de hablar de estos dos términos con absoluta independencia, de esto se infiere una tercera posibilidad de comprensión de esta realidad, en definitiva, que es conocer, ¿sí? Y el autor, al que nosotros estamos leyendo en este momento, refiere que su toma de postura da cuenta de lo que él llama realismo crítico. ¿Qué quiere decir? Bueno, que parte de esta noción de realidad con cierto grado de exterioridad, ¿sí? Es decir, que en un principio, al menos metodológicamente, podemos dar cuenta de dos términos, ¿sí? Porque si no está el dato de la exterioridad, no podemos hablar de dos términos, estamos hablando de una sola realidad, ¿sí? Pero en razón de la naturaleza de las relaciones que se establecen en la praxis social específica e intencionada del conocimiento, esta realidad es captada por una persona, por un sujeto, con una cantidad de mediaciones, mediaciones teóricas, de conceptos, ¿sí? De categorías, pero que a su vez, ¿sí? no las tiene solo él, sino que esta persona se encuentra en un determinado contexto histórico, social, que da cuenta del paradigma, ¿sí? Es decir, de los marcos analíticos habilitados para un determinado colectivo en un determinado momento de la historia, que permite otorgar de manera general determinada o comprender de una determinada manera, ¿sí? Y a su vez otro rasgo que entra en la ecuación de esta relación entre el sujeto, la persona y el objeto, una porción de la realidad, es que esta actividad intencionada, una práctica social intencionada, ¿sí? Se encuentra enraizado en una construcción también netamente biológica. Todo este proceso que nosotros hacemos de construcción del conocimiento, esta mirada sobre aquello que en un principio postulamos como externo, esta realidad que es externa también nos comprende, ¿sí? ¿Y qué nos estamos refiriendo con esto? Al rasgo biológico, ¿sí? Al soporte químico, bioquímico, físico que tiene todos los procesos de intelección, ¿sí? Con esto hemos concluido el primer texto con el cual desarrollamos el primer punto. Yo espero que vayan haciendo como habíamos postulado y como nos habíamos propuesto en el primer video, con tranquilidad, metódicamente, estos pasos, ¿sí? Porque ustedes están en un primer momento de
su tránsito por esta materia y por la carrera, y encima con una modalidad bastante particular que todos estamos aprendiendo, ¿sí? Ténganse paciencia, pero pónganse manos a la obra, ¿sí? Hagan una lectura exploratoria en función de la explicación o el encuentro con esta línea de razonamiento. Vuelvan a leer el texto, construyan, relean lo que haga falta para poder comprender, construyan sus herramientas, cuadros, rayen los textos, hagan resúmenes, hagan mapas, ¿sí? Y después de esto hagan una tercera lectura a los fines de la fijación. Luego de esto, si les ha quedado alguna duda, redáctenla y súbanla al aula virtual, cosa de ir haciendo un banco que a mí me permita construir, ya esperemos que ya sea de manera presencial, esperemos que todo esto de estas medidas sean efectivas y que concluyan el 31 de marzo y nosotros nos podamos ver el 6 de abril, creo que era, no me acuerdo en este momento, pero me parece que era el 6 de abril. Sí, lunes 6 de abril, sí, la clase de consulta. La clase presencial, nos encontraríamos en clase. Pero puede ser también, chicos, el jueves 2, porque el feriado del 2 se va a pasar al 31, según el anuncio de la presidencia. Entonces puede ser el 6 o el 2, ¿sí? Algunos de esos 2 días. Pero bueno, el tema es que para entonces yo pueda tener organizado, para no reiterar dudas, ¿sí? Pueda tener organizadas todas sus dudas. Y vuelvo a reiterarles, las dudas son cuestiones puntuales que yo no llegué a comprender, ¿sí? Pero que a mí me demandaron una lectura comprensiva, es decir, por lo menos en la segunda lectura a ustedes les surgen las dudas, ¿sí? Y en el esfuerzo por redactar la duda es lo que yo también ahí hago consciente que es lo que sí comprendí. Es decir, si yo no leí nada o hice la primera lectura y tomé la clase, muy probablemente no tenga dudas, ¿sí? Pero no tengo dudas porque no he tenido comprensión todavía. Entonces no se queden tranquilos si han cumplido solo estas 2 instancias, ¿sí? Bueno, en el próximo encuentro nos estaremos viendo, avanzando con esta primera unidad y espero sus intervenciones en el aula virtual. Muchas gracias.